Les voy a decir una cosa y no quiero que vengan para acá a este video a reírse de Yasmín Tamal, porque recordemos, chicos, que tan solo tiene 18 años. Bueno, hoy les quería hacer un video bastante especial que se los quería hacer más temprano, pero bueno, se ha presentado la oportunidad de hacerlo a esta hora y ustedes saben cómo es el tiempo a veces de uno, que creo que van a disfrutar bastante porque vamos a hacer una recopilación de algunas cosas que me he encontrado y que van de reacciones y algunos lloros de alguna gente y algunos memes que me he encontrado por ahí que creo que van a disfrutar muchísimo sobre el tema del Balón de Oro porque, bueno, ya todos saben, ha ganado Dembélé, seguramente de manera merecida. Y la realidad es esa, ¿no? Que había mucha gente que de verdad se pensaba que este chico, o sea, yo llegó a un punto que empecé a dudar y dije, o sea, tengo muy claro que deportivamente no hay cómo sostener este posible Balón de Oro a Tamal, ¿no? Pero también tengo muy claro que no me extrañaría, o sea, yo estaba en el punto que no me extrañaba nada, además había un olorcito a podredumbre raro de que no se sabía, de que se filtraba que a Dembélé le dijeron que no sé qué, o sea, un montón de cosas que estaba, ya yo estaba bastante mareado, pero bueno, no lo quiero enredar mucho con mis teorías, sino que quiero que vayamos al grano, vamos a empezar a ver los memes porque son como 4 imágenes, las primeras que les quiero mostrar de las que se han hecho después de todo lo que ha sucedido tras el Balón de Oro. Esta la están acusando y que de racismo por, sabes que agrandar la boca muchas veces lo asocian a personas de color, ¿no? Y pues realmente no es porque básicamente bocón de oro porque este hombre dijo pues que lo iba a decir en la Nations League, que no sé qué, tantas cosas que se dijo y al final pues no llegó a nada. Esto también es muy chévere porque se habló que este hombre viajó con no sé cuántas personas para el tema del Balón de Oro y bueno, aquí está cuando ya dieron como ganadora a Ousmane Dembélé. Por cierto, una imagen que me pareció muy particular de las del Balón de Oro, muchachos, fue ver a Rafinha sonriente después de que dijeran el nombre de Dembélé. No, llamativo eso y creo que lo vengo diciendo hace muchos días. Creo que nos vamos a disfrutar un poquito, aunque sea esta temporada, con respecto al Barça. Vamos a ver qué es lo que acaba sucediendo. Esta me pareció increíble, no la había entendido al principio porque obviamente balón de playa es lo que termina ganando Yamin y aquí está básicamente la cesta. No había caído en cuenta de que Lamine Yamal se lleva el balón de oro por ganar la cesta. Es que me parece de los más brillantes. Y bueno, aquí cornudo de oro, este sí no me dio tanta risa, porque le puede pasar a cualquiera, muchachos, mucha atención con eso. Y bueno, pues sí, ahí está. Otra de las imágenes es esta, recordemos el tema del parlante. ¿Y qué pasó? No hiciste nada, esa música que tanto colocaba. Bueno, ahí quedó en eso Yamin. Y bueno, aquí recogiendo su balón de playa cracks. Les dije, no vengan a burlarse. Claro, es que da mucha risa, de verdad. Mucha risa sobre todo porque ni siquiera por el chico. Él es un poco prepotente y un poco idiota muchas veces, pero creo que es inofensivo en muchos aspectos y creo que se le está dando mucho palo, pero se le está dando palo, muchachos. Ustedes ya saben el por qué, ¿no? Vamos a arrancar y quiero que esto lo vean. Seguramente ya lo vieron, pero me pareció lamentable. O sea, he visto muchas cosas lamentables, pero lo del Hostel Hard este es de locos. Creo que esto es el mayor, no voy a decir robo, sino daño moral a un ser humano, porque yo creo que Lamine Yamal es el mejor jugador del mundo con mucha diferencia, con muchísima diferencia, no porque sea mi hijo, sino porque es el mejor jugador del mundo. Yo creo que no hay rivales. Lamine es Lamine Yamal. Tenemos que decir que aquí ha pasado algo muy raro. Te mando un abrazo muy grande, Munir, y el chiringuito de Josep, ya lo sabes. Igualmente, un saludo a toda España y el año que viene será el Balón de Oro español. Es que me parece de locos, de verdad. Mira, el hecho de que te plantes ahí a decirle eso no es solamente irrespetar a básicamente a muchísima gente, sobre todo a Dembélé, porque supongamos que tiene razón este hombre que dice que Lamine Yamal es el mejor futbolista del mundo. Supongamos que tiene razón. Hay que aclarar algo, muchachos, y es que esta gente no está teniendo en cuenta que estamos hablando del mejor jugador de la temporada, y el mejor jugador de la temporada indiscutiblemente fue Ousmane Dembélé, pero están tan acostumbrados a que aquello de que no, Messi es el mejor jugador del mundo y lo tiene que ganar siempre por eso, que están tan acostumbrados a eso que pensaban que iba a terminar sucediendo. Afortunadamente parece que Tamal todavía no está envuelto en ese relato que acompañó al enano argentino durante muchísimo tiempo, ¿no? Miren este video, recordemos al chico este de la cólera, no sé si lo recuerdan, seguramente sí. Sacó un video y aquí le respondió a alguien, creo que es mexicano este señor, y me pareció brillante. ¡Un sisento cólera! ¿Cómo es posible que no le van a dar el Balón de Oro a Lamine Yamal y a Rafinha lo tenían de quinto? ¿Cómo es posible que eso sea capaz? Si era el Balón de Oro para Lamine o para Rafinha, incluso hasta Rafinha ha tenido una mejor temporada que Dembélé. Si Dembélé
Dembélé no hizo nada en la final y fue el equipo del PSG entre todos que ganaron la Champions, no solo... Pero ¿de qué estás hablando, payaso? A la madre ante todo. Mira, payaso de pueblo, cejas de mapache atropellado. Pero qué doble moral tienen ustedes, qué hipocresía. Mira todo lo que ganó Vinicius el año pasado. MVP de la Champions, MVP de la Liga, gol en la final de la Champions. ¿De qué carajo estás hablando, payaso? Cuando lo ganó Rodri, felices que nosotros, el balón de playa y bla, 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 bla. Ahora, el karma les llegó y tienen su propio balón de playa. Payaso de pueblo, son unos payasos. Es que tenías que ser del Barcelona. El cerebro lo tienen, ya saben a dónde. Pero bueno, ni modo, así son. A la Madrid y a violar a la Dalia. Maravilloso, chicos, maravilloso. Y es una realidad, o sea, yo creo que no hay que dejar pasar por alto lo que pasó la temporada pasada. Y por cierto, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención de esta gente, muchachos, es que pasaron toda la temporada, desde que terminó la temporada, demeritando la temporada de Rafinha por centrarse en un futbolista como Lamine Yamal, que había metido 9 goles en la liga. O sea, por eso Rafinha tal vez el marketing no lo ayudó tanto y quedó tan lejos, estoy de acuerdo. Yo creo que Rafinha pudo haber estado incluso por encima de Mo Salah. Aunque es cierto que te pones a pensar y tampoco hubo una ronda de diferencia. Creo que Salah quedó en cuartos. No recuerdo, creo que quedó en cuartos de final y esta gente en semifinales. Al final los dos se quedaron en el camino, que es muy importante. Pero si hay algo para analizar aquí, es que esta gentuza se olvidó de Rafinha, que hizo mejor temporada que Lamine en cuanto a números, en cuanto a ser decisivo, y por eso este chico cayó tan lejos, ¿no? Pero muy, muy importante todo esto. Sigamos avanzando porque no quiero enredar mucho más el video. Y que siendo sincero, creo que ha dejado muchas cosas interesantes. Esto de Roncero me pareció brutal, lo vi esta mañana y me dio mucha risa, pero dije, bueno, tiene mucha razón. Y mira que me jode bastante estar de acuerdo con Roncero. Verás cómo este fin de semana no se pone la corona. Pues, ¿de dónde va? ¿Dónde va la vida? Mira, la corona. igual te lo dedicas, sí, te la pone. ¿Dónde está la corona? ¿Dónde está la corona? El jueves igual te lo la dedicas. corona, ¿dónde está? ¿Dónde está la corona? La corona, ¿dónde está la vida? ¿Dónde está la corona? La corona, ¿dónde está? ¿Dónde está la corona? La corona, ¿dónde está? Ahora a mí no pasa nada, muy joven. Ya te llegará la corona a mí, no te das prisa. Todo llega en la vida, todo. Ay, qué grande. Habrá que decirle a Roncero y a la compañía y a nosotros mismos que, ojo, porque solamente es un chico y solamente tiene 18 años, no sé qué más. Pero a mí me parece muy significativo algo, muchachos. Es que estos mismos que te dicen, no, es que solamente tiene 18 años, que no sé qué, no recuerdan que a Vinicius salió, por poner un ejemplo, ese tipo que estaba ahí, que es Cristóbal Soria, bueno, a el hacer Balón de un Oro. video, muchachos, donde aparece un mono atrás, cuando Vinicius tenía también muy poca edad. Te recordemos todos aquella canción del triatleta. O sea, hay cosas que no debemos pasar por alto. Veamos esto, muchachos, que es un periodista que tiene varios meses haciendo videos interesantes. Bueno, el Balón de Oro, como siempre, nos deja cosas para analizar, cosas para tratar de identificar y cosas para tratar de ver cómo se hace y cómo se llega al ganador. Son cosas raras porque estaba viendo parte de las reglas y las cosas que dicen a mí todavía no me quedan claras. Actuaciones individuales, carácter decisivo e impacto. Es uno de los 3 criterios que tiene la gente que vota para el Balón de Oro. Las otras, actuaciones y logros del equipo. Y la última, clase y juego limpio. A ver, en esta lista de todos los futbolistas que vi, ¿por qué no Haaland estuvo entre los primeros 3? Primero que nada, la cantidad de partidos, los goles, las participaciones que tuvo, no solamente con su club a nivel continental, en la Liga, ¿no? La Copa de la Liga, todos los torneos que se juegan en Inglaterra, la selección. Esas son cosas que a mí me quedan las dudas. ¿Cuáles son los criterios que utilizan, especialmente los periodistas, para poder sacar a un ganador? ¿Son criterios de gustos? ¿Son criterios de análisis deportivo? Eso realmente a mí no me queda completamente claro. Que el ganador sea Dembélé, lo aplaudo y estoy contentísimo porque creo que hizo cosas notables para poder ser el Balón de Oro 2025. Pero ¿y el resto? ¿Cómo es posible que Rafinha, que tenga mejores números que Dembélé, que el mismo Yamal o que otros futbolistas que quedaron en la lista de los primeros 10 haya quedado quinto? Entonces, estas son las cosas que no tenemos que preguntar.
Y estas son las cosas que a lo mejor la gente del Balón de Oro tiene la obligación de explicarle al mundo entero cómo se llega al ganador. Es que mira, ha expuesto tantas cosas y mira que puede acusarse muchas veces de que, no, es solo porque es del Madrid está diciendo estas cosas, pero mira que este hombre básicamente, muchachos, ha hablado de Rafinha, de Haaland, o sea, no ha hablado básicamente nada madridista, pero es una realidad, o sea, el criterio del Balón de Oro cada vez está menos claro según yo, o sea, me parece muy importante que todavía haya gente que siga empujando a este Balón de Oro cada vez más cerca al precipicio del desprestigio total y absoluto que ellos mismos se han quitado, por cierto. No vayan a echarnos la culpa a nosotros cuando ellos mismos han sido partidarios de que esto se trate como lo que es un premio que está relacionado con muchas cosas y muy alejado de lo que es el fútbol a día de hoy. Mira este video que es del mismo señor, este programa que se llama Apuesta a Punto y que habla algo bastante interesante. ¿Se acuerdan del año pasado cómo eran todos los barcelonistas, qué era lo que hacían? ¿Qué hacían? ¿No? El balón de playa, ¿cómo era? Y aquí está el de Yamal. Y este es de Mbappé. El de Mbappé, sí, claro, seguro. ¿Quién es este? ¿Y ese? Del árbitro. No hay premio para los árbitros. Óigame, de verdad. Pues ¿qué es lo que te iba a decir? Pobrecito. Nos están discriminando y nadie dice nada. A ver, ¿dónde está la discriminación? Es cierto, la no hay igualdad. premio. No, los árbitros no le importamos a nadie. Nada más Pero aquí. lo que pasar necesitamos. desapercibido. Pero Lo nosotros necesitamos. sí. A mí me No, gusta. ustedes sí, no, claro, aquí, pero oye, deben darle un reconocimiento al árbitro, digo ¿De yo, verdad? ¿no? Parte del juego, ¿no? Deberían. Como los árbitros deberían hablar después de cada partido que eso cometen no. errores. No, eso no. Sobre todo con la mano negra. No sea mala, no sea que mala. expliquen la mano negra. Deberían, la No es verdad. cierto. Bueno, yo también espero que los estadios le sigan el jueguito que tuvieron con Vinicius y le digan balón de playa Juanfe, a Yasmín pregúntame, durante pues este ¿quién tiempo crees? que vaya a pasar los siguientes partidos. Obviamente eso no va a suceder, creo que va a ser muy diferente. En algún estadio seguramente se lo cantarán, pero muy importante todo eso, muchachos, porque recuerden que mucha gente, incluso gente que hoy está indignadísima, apoyó ese tipo de comportamiento. Mira esto de José Álvarez, que es que no le atina ninguna. Juanfe, pregúntame, ¿quién crees que gana el Balón de Oro? Y me voy. ¿Quién crees que gana el Balón de Oro, Álvarez? A las 17:04, Lamine Yamal. De verdad, es que mira, definitivamente no le pega ni una Juanfe, ni noticias. pregúntame. No pega absolutamente ninguna. Es absolutamente impresionante lo desacertado que siempre está este hombre. Una cosa impresionante. Yo entiendo que también esto va relacionado con las filtraciones que le da el Barça y que terminan siendo muy alejadas. Esto de Nacho Peña me pareció demoledor. Tú, para tu equipo, elegirías a Dembélé para jugar esta temporada. Sí. Dembélé por delante de Lamine Yamal. Sí. Recuérdame Yamal, que ¿sabéis nunca lo que te ha nombre hecho? director deportivo de un ¿Sabes club lo que ha hecho Yamal este año? Ha quedado igual que Vinicius el año pasado. Una pregunta. Segundo, y eso sí, tiene 2 Champions menos. ¿Para ti sería titular en el Madrid? Es que es demoledor. O sea, eso para mí es algo que no se puede obviar. Lamine Yamal ha básicamente obtenido el mismo resultado que un Vinicius Junior que fue sumamente decisivo cuando su equipo finalmente lo necesitó, ¿no? Brutal, sencillamente brutal. José Luis Sánchez. José Luis, oficial, Dembélé, Balón de Oro 2025. Felicidades al Fútbol Club Barcelona, felicidades de corazón al Fútbol Club Barcelona por esos 150 millones de euros que pagó por Dembélé para que fuera Balón de Oro lejos de Barcelona. Maravillosa apuesta. Si es que tenéis un ojo, ficháis a un Balón de Oro, es un fracaso con vosotros y lo vendéis y sale baratito el Paris Saint-Germain. Oh, felicidades Barcelona. Felicidades Dembélé. Es que es maravilloso, muchachos, es maravilloso lo que ha sido todo esto. Y yo creo, y esto voy a hacer si hago un short con esto porque lo leí y me pareció interesantísimo. No es solamente el reconocimiento que gana Dembélé, no es solamente, sí, eres el Balón de Oro, el mejor futbolista del mundo, de la temporada al menos, sino que es ¿cómo se llama eso? Se me fue la frase que quería decir, pero es básicamente algo como cuando un hombre pasa por tantas cosas, la odisea de los hombres, porque pasas por burlas, rechazos, malos tratos, humillaciones, muchísimas cosas, y cuando llegas a esa cúspide de tu vida que logras conseguir las cosas, yo creo que eso es lo que ha significado el Balón de Oro para Dembélé, y que seguramente muchos hombres que han pasado por muchísimas cosas
que están luchando por llegar a esa cúspide de sus vidas o lo han logrado y los felicito. Creo que entenderán perfectamente el mensaje que les estoy mandando. Es maravilloso definitivamente el Balón de Oro de Dembélé y sobre todo que eso termina por cargárselo en la cara del Barça. Me parece espectacular. Esto de la corona me parece también chévere. ¡La concha de tu madre, fanfútbol! ¡Chorros de mierda! ¡Chorros de mierda! ¡Chorros de mierda! ¡Balón de Oro de Dembélé! ¡Balón de Oro de Dembélé! Por hacerle 3 goles al Brest en Champions. Por empezar a jugar en enero. Cuando tiene mejores números Rafinha. Cuando juega mejor Lamine Yamal. Déjate de joder, amigo. Déjate de joder, France Football. Lo pones a Pedri en el 11. Pones a Rafinha quinto. Por detrás de Salah, que no jugó la Champions League ese muerto. Déjate de joder, amigo. Déjate de joder. La concha de tu madre, France Football. Chorros de mierda. Chorros de mierda. Es que me parece increíble. Y mira que creo que he coincidido con él de lo que dice Salah por encima del otro. Creo que por ahí puedo estar de acuerdo, ¿no? Voy a cerrar con 2 cositas, muchachos, que me parecieron maravillosos. Esto de J. Jordi, que no puede escaparse un video de risas donde aparezca este hombre. Y cerramos con algo muy interesante. Así que vamos a darle play. ¿Qué tal, familia del Chiringuito? Otra victoria del Barça. Este Barça huele a campeón, huele a cosas grandes. Por cierto, se va Dembélé, aparece Ansu Fati. Ven, acércate un momento. Usman, te voy a decir una cosa, Usman. Hay que ser más agradecido en esta vida. A Xavi, que te dio confianza, que se peleó con la directiva para que renovaras, que te pagaran más dinero, te hizo el mejor jugador en tu posición, confiaba en ti. Que te vaya muy bonito en París, que hagas ganar al Paris Saint-Germain las mismas Champions que has hecho ganar al Barça, que son 0. Dembélé, que te vaya bonito. El Barça sin Dembélé, aparece Ansu Fati, y atentos esta semana al Chiringuito. Por cierto, volvemos el lunes, el 7, porque va a haber fichajes y fichajazos del Barça campeón. Es que es maravilloso, de verdad. El de Coutinho mejor que Neymar. Con esto de Dembélé, yo creo que está rozando los ridículos más grandes, muchachos, de la historia del fútbol, ¿no? Cerramos con esto que me lo encontré y me pareció brutal. Es que es brutal, chicos. Salen estos chiquillos a Europa y se nota el cariño que les tiene la gente, ¿no? Y me parece estupendo que les hayan cogido la matrícula porque saben, pues, lo que significa este club. No tengo más que añadir. Creo que ese video último habla por sí solo. Y habla por sí solo, esperando que hayan disfrutado de este video, que por supuesto me lo hagan saber en los comentarios. Y voy a dejarlo hasta aquí, me voy a despedir. Así que, lo de siempre, déjame tu like, suscripción. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. Lamine, balón de playa, a la Madrid y chao, chao.